Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como dispositivos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas y podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración. Muy buenos días a todos. Ingeniero Rafael, muy buenos días. Hoy vamos a dar inicio a nuestro siguiente foro, el impacto y el valor agregado de los laboratorios y los simuladores. Con nosotros está el ingeniero Rafael Armando García. No sé, ¿me escuchas, Rafael? Sí, te escucho en este momento. Estoy activando mi cámara. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. A ti muchas gracias y a todos nuestros participantes que se van uniendo, muchas gracias por su asistencia. Esperamos que este tema, como los otros y los siguientes, sean de su agrado y pues esperamos cualquier inquietud que tengamos. Nos acompaña el ingeniero, como menciona, Rafael García, quien es ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, tiene maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas y adicional, me contaba que es un amante de la programación, por lo tanto es el líder de los maratones de programación en Colombia. ¿Es así, Rafael? Así es, así es. Y pues, es un placer estar aquí en este foro, hablando de un tema que para nosotros es fundamental. Es el tema de los laboratorios como una herramienta realmente de vida, de práctica, algo muy, muy importante en el desarrollo de las actividades y en la formación en ingeniería, son nuestros laboratorios. Y laboratorios de diferentes tipos. Hablabas hace un momento de la programación de computadores. Uno podría pensar que no es un tema tan hands-on, pero evidentemente sí lo es. Y entonces, pues muchísimas gracias. Lo primero que tengo que hacer es decir muchísimas gracias a Renata, muchísimas gracias a todos los asistentes por querer compartir sobre este tema tan importante para nosotros. A ti, Rafael, muchas gracias. Y pues precisamente, y entendiendo que en este momento que estamos como distanciados de esos laboratorios, de esos megalaboratorios de cada institución, desde cada programa, ¿cierto? Desde cada carrera que se tiene. Rafael, tengo una pregunta que personalmente la tengo y es, ¿qué diferencia hay entre un laboratorio y un simulador para que así permee en los conocimientos de cada uno de los estudiantes dentro de nuestras distintas prácticas, no solo de ingeniería, de hecho? Ok, me gustaría iniciar también pues contando un poco, tengo unos poquitos slides sobre laboratorios y los diferentes modelos de laboratorio que hay. Yo creo que una experiencia como la que estamos viviendo, que está cercana al confinamiento en algunos aspectos, al aislamiento, y entonces aparentemente nos aleja de esos espacios de práctica, realmente se ha transformado o debe ser transformada en una oportunidad para que reconozcamos el potencial que tiene toda la virtualización, o más que virtualización, todas las herramientas de comunicación, la comunicación a distancia, la comunicación remota, la operación. O sea, hay cosas que ocurren y cosas que no ocurren realmente. Entonces, me gustaría contar un poco, voy a compartir mi pantalla por unos minutos, a ver si lo logro. Bien. En este momento está visible. No. Ok. Entonces es cuestión de operar aquí algo. Debería estar. Ahora sí estás. Bien. ¿Qué decir de los laboratorios? Realmente el tema de los laboratorios remotos es uno de los temas que preocupa. ¿Y cuál es el gran objetivo que uno podría tener? Es los laboratorios como una herramienta, un espacio para asombrarse. Y en las necesidades actuales tenemos que
aplicar, esto lo desarrollamos en el Politécnico Gran Colombiano, pero el asunto es global. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar nuestras capacidades tecnológicas, nuestras capacidades instaladas para desarrollar herramientas que nos permitan acceder y dar acceso a los laboratorios que aparentemente están distantes hoy por hoy. Entonces, voy a avanzar rápidamente por aquí. ¿Dónde se justifican los laboratorios? Resulta que el aprendizaje de la ingeniería, el acercamiento a la ingeniería, tiene que ser hands-on. Nosotros tenemos que poner nuestras manos sobre el objeto que estamos tratando. Eso hace parte de lo que hacemos en ingeniería y en las ciencias experimentales. Entonces, lo práctico, esos problemas reales, juegan un papel muy, muy, muy importante. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que mantener este tipo de actividades. Esencialmente, los laboratorios experimentales los podemos hacer de 4 maneras. Y aquí respondo parte de tu pregunta. Fíjate que en la línea superior uno podría decir, estamos hablando de laboratorios reales y laboratorios simulados. Cuando digo real, es que las cosas pasan. Y simulado es que hacemos como si pasaran. Entonces, cuando yo simulo que algo está y tomo decisiones realmente sobre una simulación, las cosas no están ocurriendo. Yo estoy en un mundo hipotético pensando que las cosas sí ocurren y trabajando sobre ellas. Y, en cambio, en la realidad, las cosas sí ocurren. Esto lo podemos hacer de 2 maneras. Y está la otra dimensión, lo local y lo remoto. En este momento, esta conversación que estamos teniendo, pues, es remota. Y nosotros sabemos que sí está ocurriendo. Tenemos certeza y evidencia de que las cosas sí están ocurriendo. Yo sé que puedo verificar que Sandra Castiblanco en este momento está en tal o cual posición, está moviendo su cabeza, lo que sea. Todo eso lo puedo ver, aunque no esté a su lado. Es decir, tengo una información remota. Ya otra cosa es si una persona que tengo al lado, puedo ver sus reacciones, esto ya no es remoto, esto ya es local. Entonces, podríamos estar hablando de lo real y lo simulado en versión local y versión remota. ¿Cuál es la versión tradicional, el modelo tradicional que nosotros usamos? El que se usa en todas las instituciones de educación en diferentes niveles, en nivel básico, medio, universitario, es el modo tradicional. Lo hacemos real y lo hacemos local. Entonces las cosas sí pasan, las personas sí entran en contacto con la pipeta, sí hacen la mezcla, sí hacen la conexión y además están allí. La otra versión es lo simulado, pero local. Yo tengo instalado en mi computadora un software, es un usuario, yo hago mis cuentas, hago mis operaciones, las cosas las hice yo, son en ese sentido puramente locales, pero no están pasando, las estoy simulando. Vámonos a lo remoto. La versión simulada es cuando pones en la web simulado local. Una versión es como cuando uno jugaba a simulador de vuelo en su casa. Y entonces se emociona y el carrito. Simulación remota. Podemos poner un servicio en la nube, podemos poner un servicio en la web, unos simuladores que las personas utilizan abiertamente, es multiusuario, unas personas interactúan con otras, etc. Y eso es simulado y remoto. Okay. Y una versión, que es la más interesante en este momento, es la real, pero remota. Entonces, yo operaré unos equipos, las cosas sí van a ocurrir, no es ambiente simulado, no es de mentiras, pero no lo hago tocándolos, lo hago a distancia. Ese es otro tipo de laboratorio. Fíjate que ahí son 4 opciones. ¿Cómo es el laboratorio tradicional? El esquema esencialmente es un profesor hablando, unas máquinas allí, la gente se sienta frente a las máquinas, las opera, eso es lo tradicional. ¿Cómo es lo virtual? Lo virtual responde a este esquema. Es un esquema en el que
las personas tienen en sus máquinas, en sus computadores, unas versiones de unas herramientas a las que acceden vía la web y que están normalmente en la nube, que es un laboratorio distribuido. Yo puedo hacer que los estudiantes, por ejemplo, tengan equipos en sus casas. Puedo llevarle cámaras fotográficas a sus casas, si el laboratorio es de fotografía. Note que estoy usando temas que no necesariamente son de ingeniería. Pero también puedo llevarles una protoboard, un generador de señales, y montar todo eso en una camioneta, que sea el laboratorio móvil, y eso llevarlo a todas partes. Bien, esa es otra versión. La versión remota es esta, es este esquema. Hay un software que sí está instalado en la nube, software al que acceden los estudiantes, mediante sus dispositivos electrónicos, tablets, computadores, teléfonos, lo que sea. Y eso se conecta con equipos reales que ya no están siendo operados por personas, sino ese software los controla. Eso es lo que pasa en un laboratorio remoto. ¿Cómo se implementa una cosa de esas? Aquí hay un ejemplo, una gráfica que involucra una interfaz de National Instruments, pero eso es otra historia. Esto no es que se pueda hacer solamente con ese proveedor, ni mucho menos. No, hay muchas formas de hacerlo. Estamos usando Raspberry Pis, estamos usando Arduinos, estamos usando muchas cosas. Entonces, hay dispositivos físicos que utilizan una interfaz con los dispositivos electrónicos. Esa interfaz es administrada mediante un servidor de aplicaciones que, además, para que las personas tengan esa sensación de que sí y la certeza de que sí está pasando las cosas, necesitamos video. En muchas de esas necesitamos video. Van por el mismo canal. Parte de lo que está pasando en este momento, de por qué están creyendo los demás que sí está pasando, es porque tienen la imagen de nosotros aquí. Bien, todo eso va a Internet y entonces, mediante el Internet, llega al usuario. El usuario envía, la interacción es mediada por ese camino. Pero fíjate que la interacción es entre el usuario final y la máquina al final. El laboratorio final, las herramientas. ¿Qué software usar? Es necesario que uno utilice un software que tenga algunos referentes en términos de instituciones y que haya sido utilizado en otros sitios. No tenemos que correr riesgos. Es importante para nosotros que sea algo asociado a la ingeniería, que tenga referencias en ingeniería. Pero debe tener dos particularidades. Una, que sea robusto, modular y escalable. Si nosotros tenemos que no es escalable, pues vamos a tener unas soluciones muy puntuales y tenemos miles de estudiantes a los que llegar. Y por otro lado, que no diste mucho de lo que van a encontrar las personas en su ejercicio profesional. Cuando no dista de lo que encuentran en su ejercicio profesional, entonces uno podrá simular, o podrá tener más bien, reproducir, perdón por usar la palabra simular, la única que no debía haber usado. Uno puede reproducir las condiciones de ambiente no controlado que encontrará en la realidad. ¿Qué hardware utilizar? Porque esa es la parte de software. ¿Qué hardware utilizar? Necesitamos que sea modular, que se pueda integrar perfectamente, que tengamos soporte y servicios alrededor de ese hardware. ¿Y por qué hacerlo? Hay dos motivos para hacerlo. Uno, y es muy chévere, es porque se puede, porque podemos, porque sabemos hacerlo. Los costos disminuyen monstruosamente. Cuando uno habla de un laboratorio, por ejemplo, simulado, de un simulador, y quiere realmente hacer que eso se parezca a la experiencia real, la inversión es gigantesca para el ambiente, para las temperaturas, para el ruido. Fíjense lo que pasa con los simuladores, por ejemplo, de carreras, los eSports que están haciendo simulaciones de ambientes de competición Fórmula 1. Es mucho el dinero que hay que invertir en reproducir todas las sensaciones. Otra cosa es estar ahí. Entonces, no hay que simularlo, sino más bien permitir que las personas accedan a ello. Disminuye muchísimo los costos de producción. Hacer un simulador con todas las de la ley a veces es tan costoso como comprar unos equipos, como implementar un laboratorio completo. En
estas instrumentaciones virtuales, digámoslo así, en estos laboratorios remotos, una de las cosas que obtenemos es que las máquinas se desgastan menos, que tenemos un ambiente controlado para accidentes, que la persona puede equivocarse y no estamos dañando la máquina, porque hay un software que me está controlando esos errores. Nosotros lo hacemos para aprovechar también nuestros recursos tecnológicos, hacemos un desarrollo a la medida, y no solo para nosotros, podemos hacer el desarrollo para quien sea. Pero el punto es, cada uno de nosotros, cada uno de toda la comunidad académica, podría hacer sus propios desarrollos. No es trivial, pero hay que hacerlo. Esencialmente, esos eran los puntos que tenía en esa presentación que dejaré de compartir, porque lo que pretendía hacer con eso era, aquí, lo que pretendía hacer con eso era dar más o menos un contexto de los tipos de laboratorio que se tienen y las posibilidades que nos abre todo lo que es el aprendizaje hands-on. El laboratorio es importantísimo en el aprendizaje de las ciencias experimentales, en el aprendizaje de la ingeniería. Es tan importante que, pues, en últimas, uno podría decir, el papel aguanta muchas cosas, dicen por ahí. Y si todo lo dejamos en el papel, pues cuando salgamos a la realidad, el mundo no es ese. Entonces es importante tener aprendizaje hands-on. Si no ponemos las manos sobre las cosas que estamos operando, no vamos a aprender del todo. Decía por allí, ayer alguien hacía una referencia hablando de estos temas y terminábamos en una conclusión muy interesante. Decíamos, el laboratorio se usa en diferentes instancias y para diferentes cosas. El residente en el tema, el investigador, no usa el laboratorio para lo mismo que lo usa alguien que está empezando. El primero lo usa para para probar sus teorías, si quiere, para encontrar, para avanzar. El otro lo usa para asombrarse, para equivocarse, para aprender a tocar y establecer ese vínculo fundamental con aquello que lo mueve, con aquello que quiere aprender. Un vínculo sin el que es prácticamente imposible pues ser bueno en últimas en el tema, porque no, esto es apasionante, no me quiero, Sí. pero fíjate que hay muchos. No se te nota mucho el apasionamiento, Rafael. Yo te voy a pedir, por favor, pero creo que lo que estás diciendo también ayuda mucho al estudiante en ese escenario de arriesgarse, ¿no? De sin miedo puedo probar algo, sin miedo puedo colocar ese conocimiento teórico a la práctica, ¿sí? Que es lo que en este momento, pues, en todos los momentos del profesional se puede generar. Rafael, sería muy atrevido de mi parte si te digo que nos compartas algún laboratorio que tiene el Poli en su ejecución, que nos permitas ingresar allá. ¿Sería muy atrevido? No es atrevido. Lo que pasa es que no tengo el usuario activo. Okay, entonces no podría hacerlo, pero no es ningún atrevimiento. Tal vez estaba viendo los dispositivos, no sé si tal vez pueda ser que, pues, contarles qué tipo de laboratorios tenemos. Perfecto, Rafael. Para contar un poco las aproximaciones. Es que esto es para preguntarte, o de pronto que se han generado las inquietudes de, como somos seres humanos, somos sensitivos, y por eso tú dices, es como la extensión de la realidad y lo que existe y lo que no existe. Entonces, también puede ser otra pregunta de las instituciones, y es, ¿realmente mi estudiante aprende o aprende de verdad a través de estos laboratorios? Entonces, la pregunta va, ¿qué tanto es el impacto de los distintos escenarios de conocimiento y de desarrollo de competencias llevados a esta práctica en estos laboratorios remotos y los simuladores? Bien. Ahí es, ¿qué pretendemos cuando alguien, pues vámonos a la pregunta de fondo, ¿sí? ¿Qué pretendemos cuando cuando le pedimos a alguien que asista a un laboratorio? Sin pensar si es remoto, si es virtual, si es simulado, nada de eso. Solo que queremos
que pase con una persona o que le pase a esa persona más bien. Queremos que le pase a alguien cuando asiste a un laboratorio. Bien, queremos, lo primero es que se asombre, que establezca ese primer vínculo con aquello que queremos que ame durante el resto de su vida. Es decir, que tenga algún tipo de adicción por el conocimiento que se empieza a manejar allí. Y puede ser no muy político lo que voy a decir, pero una de las formas de llegar a la adicción es vía el placer. Y para los estudiantes, y no digo para los estudiantes por la edad, ni mucho menos, todos somos estudiantes. Para nosotros, acceder a estos espacios, esa generación de adicción, esa generación de placer, es importantísima. Para el animal humano es importante que esa experiencia sea una experiencia placentera. Y esa experiencia entonces está salpicada por el asombro, el descubrimiento, la explicación. Cuando uno solamente se queda con que, o sea, hay muchas cosas que nos asombran, nos llaman la atención, y uno quiere saber por qué pasa, y entender por qué pasa. Con esas dos preguntas y con esos dos puntos fundamentales, uno llega, ¿para qué quiero que vaya al laboratorio? Quiero que ya vaya al laboratorio para que vea que las cosas pasan, que no es cuento. Y quiero que vaya al laboratorio para que se asombre. Y quiero que vaya al laboratorio para que experimente y aprenda. Si esos son los tres objetivos, entonces, de acuerdo, lo puedo hacer yendo a un laboratorio en un espacio físico, donde la persona va a tener el riel de aire, donde la persona va a tener sus circuitos integrados, su protoboard, sus fuentes de poder, etcétera, y va a estar conectando los cables y haciendo las cosas. Sí, lo puedo llevar allá. Y tendrá ese tipo de asombros. Pero, si una persona tiene esos asombros por otros mecanismos, pues también lo hace. ¿Qué tal esta otra? Yo le propongo a esa misma persona que en lugar de irse hasta el laboratorio, se conecte a cierto sistema, a una página web. Entra a una página web. Y cuando entra a esa página web, entonces con su usuario y habiendo hecho cierta reserva, empieza tu experiencia. Y en ese momento se enciende una cámara. Y una cámara donde él sabe que no es que se haya puesto unos lentes de realidad aumentada o cosas así, donde entonces le van a simular un juego. No. Lo que el tipo se va a encontrar es una cámara que le está transmitiendo lo que está pasando en este espacio. Entonces, por ejemplo, les muestro mi mascota. Mi mascota es este perrito, que a veces se me desaparece porque tengo un fondo ahí. Entonces, mi mascota es este perrito. Y este perrito está diseñado y existe. Esto no es virtual, para mí es una cosa real. Y conecté e hice todo el aparatico. Bueno, ¿qué pasa si lo hacemos distinto? Una persona que está del otro lado, por ejemplo, Sandra o cualquiera de las personas que nos acompañan, entra a una página y tiene acceso a este aparato, a ese perrito. Y cuando le da las instrucciones, no es que le parezca un dibujo en la pantalla del perrito y el perrito haría esto. No, sino que él tiene una cámara y está viendo que lo que está haciendo sí está pasando. Si yo tengo una cámara que cuando hago una operación y estoy ejecutando un MTS, por ejemplo, y entonces con eso estoy controlando un torno o una fresadora. Entonces, es distinto cuando ejecuto ese software y la cámara, después que yo le doy Enter, me muestra que la fresadora sí empezó a funcionar. Y al final la pieza que yo estaba construyendo sí está construida. Eso pasó. Y no sé si me asombra más que lo haya podido hacer a distancia o que lo haya podido hacer estando allí. A mí personalmente me asombraría más poderlo hacer de lejos. Y otra cosa,
tal vez pase que la experiencia no cambie mucho. Porque igual la única diferencia está en que allá podría tocar la carcasa del torno y sentirla fría, porque es metálica. Es la única diferencia. Igual no iba a poder meter la mano allá en el torno porque me corto. Entonces, esto nos permite otras cosas. No tengo que estarme preocupando por factores de seguridad con los estudiantes. La seguridad industrial la tengo controlada. Tengo que tener controles sobre mis máquinas para que mis máquinas no se dañen. Si está el torno y acá está ejecutando y viene una cabeza y la instrucción dice pásese, pues la estrello y la daño. Eso lo podría hacer en el laboratorio, en vivo. En el laboratorio remoto voy haciendo un test donde me dice vas a estrellar la cabeza, déjala ahí. Y más bien le aviso al estudiante, vas a estrellar la cabeza. Y no rompí mi máquina. Máquinas que no dejan de costar 300 millones de pesos. Entonces, fíjate que el asombro, la experiencia, igual la está teniendo ese estudiante. Con un simulador también tiene ese tipo de experiencias, pero de pronto tiene desconfianzas. Porque el simulador ocurre todo en ambiente absolutamente controlado. Cuando estás haciendo un laboratorio de redes, que es otro experimento que hicimos bellísimo, un laboratorio de redes, es distinto que te digan el dibujito y salen el router, salen los switches, sale todo dibujado. Y cuando le das enter, sí, la señal va por aquí, te sale una línea amarilla, la señal va por aquí, se fue para allá. ¡Ay, qué bien! Sí, funciona. Y la siguiente es, conéctelo. No tengo ni idea. En cambio, si lo hacemos remoto, realmente está el switch, está la red funcionando. Sí. ¿Cómo lo va a probar el estudiante? Tome su celular, entre, mire bien, tan, tan, tan. Ay, sí, la red que monté sí funciona, está activa desde mi aparato, la puedo usar. O sea que lo que yo hice sí está pasando. Ese tipo de cosas son las diferencias. Fíjate que así es mi forma de decir, la experimentación, no importa cómo se haga, es lo que genera el asombro, el entendimiento, que eran las cosas que queríamos que se generaran al principio, ¿no? Entonces la respuesta es sí, sí se generan las competencias. Creo que se genera un poco más de competencia, ¿no? También genera la percepción, no solo del estudiante, sino también de la persona. Amplía ese radar, esa pequeña frontera tan pequeñita que tenemos entre pasó o no pasó lo que tú decías, está pasando o no está pasando. Entonces me parece que todo esto nos permite una nueva realidad como se ha venido diciendo desde el cuidado que tenemos. Por aquí tenemos una pregunta, Rafael, es súper técnica. Nos dice Fabio, no sé si cuento con las tarjetas NI porque son costosas. ¿Existen algunas otras alternativas digitales para construir instrumentos virtuales y hacer mediciones reales a nivel de laboratorio? Sí, tenemos, existen muchas. Por eso decía en algún momento, no se trata solamente, digamos que el experimento que habíamos hecho, que hicimos en el Politécnico Colombiano, sí, es con cierto tipo de sensores y ciertas máquinas. Eso es un tipo de experimentación. Yo digo que hay dos tipos de cosas. A ver. La primera, que va en la línea de la pregunta. Necesitamos hacer instrumentación virtual. La instrumentación la podemos hacer con sensores. Siempre y cuando los sensores nos entreguen la información adecuada. Los podemos conectar o articular utilizando equipos muy baratos. Por ejemplo, unas Raspberry Pi se pueden utilizar. Mira, hay una experiencia muy bonita también que quiero compartir, o aprovecho para compartir. En el Politécnico Colombiano montamos la primera estación de monitoreo ambiental
de los cerros nororientales de Bogotá. Y uno dice, una estación de monitoreo ambiental. ¡Wow! Eso es real. Eso es tocándose. Eso nos dice el viento, nos dice la radiación, nos dice un montón de indicadores del ambiente. Bueno, y esencialmente, ¿qué hay allí? Sensores, no con unos costos altísimos. Tenemos dos versiones. Una que sí se hizo con este tipo de tarjetas y este tipo de dispositivos, pero hay otra que se hizo con Raspberry y Arduino. Y sensores naturales, sensores que se pueden construir y otros que se pueden comprar a unos precios relativamente bajos. Entonces, la respuesta es sí. El gran ambiente que nos abre esto, la oportunidad que nos abre todo esto, es reconocer que para tener la evidencia no necesitamos estar presentes. Esa distancia, ese tener la evidencia y poder censar y poder saber lo que está pasando lejos, es utilizar estos aparatos. En este momento nuestra charla está mediada por tecnologías de la información y las comunicaciones, porque es lo único que podemos mediar. Podemos mediar cualquier cosa y no necesitamos componentes muy costosos. No digo que sea barato. Hay unas cosas que son caras y en la medida que vayamos requiriendo más equipos, más laboratorios, pues habrá que tenerlos. Por ejemplo, decía hace un momento el caso de un torno. En ese experimento estamos metidos ahora, todavía no está funcionando, pero imagínate esto. Tengo el simulador, tengo las cosas, me puedo conectar, etc. Ok, eso sí está pasando. ¿Dónde está el torno? Alguien tiene que haber comprado un torno y el torno tiene que existir. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un laboratorio de manufactura en el que el torno existe, y normalmente nuestros estudiantes lo usan durante el día. Utilizan este tipo de máquinas durante sus jornadas académicas. Pues bien, en estos días de confinamiento, pues ese torno lleva ya encerrado casi, pobre torno. Ese torno debe estar pensando que nos morimos, que lo abandonamos, que hubo un apocalipsis zombie. No sé, ese torno está ya solito. Entonces, ese torno, basta mantenerlo encendido y conectado para poderlo operar remotamente. Las cosas sí tienen que pasar y en algún momento tienen que hacerse. Entonces, la respuesta tiene dos partes. Una es lo asociado a los sensores, a la necesidad de ciertas tarjetas y demás. Sí, eso no es tan costoso, se puede hacer de diferentes gamas, hay gamas medias, bajas, altas, etc. Y también la otra parte es que los laboratorios tienen que existir en algún sitio si vamos a hacerlos remotos. No sé si eso responde la pregunta en esos términos. Considero que sí, Rafael, considero que esa dio respuesta a las dos posibles aristas que se pueden tener. Por acá tenemos otra pregunta y es si nos puedes regalar, compartir o si conoces simuladores para laboratorios de bioquímica clínica. Y pues ahí me uno a la pregunta y es, Rafael, en toda tu experiencia, ¿tienes como alguna clasificación o ejemplos de simuladores y laboratorios para que nos puedas compartir para los diferentes tipos de conocimientos que podemos desarrollar desde estos escenarios de práctica a distancia, asistidos, remotos, reales, concretos? De acuerdo. Todas las palabras que usaste son las correctas. Porque fíjate que a lo que vamos es a que la experimentación y el aprendizaje, la clave es, si vamos a decidir o no, aprender haciendo. Porque aprender haciendo es parte de la clave. Nosotros, por ejemplo, somos unos creyentes absolutos en que es más fácil aprender a medida que se van haciendo las cosas. El aprendizaje hands-on es, también le dicen aprendizaje activo, es
cosa que me parece medio redundante, porque cuando uno dice aprendizaje, pues si no es activo, entonces el estudiante que es una especie de balde en el que uno va depositando cosas, no. Entonces el aprendizaje tiene que ser activo. Entonces por eso, pero me estoy cambiando de tema. Creyendo en ese aprendizaje hands-on, en poner las manos sobre lo que se está haciendo, vale cualquiera de las palabras. Porque simulado, virtual, remoto, real, pongámoslo en las dos categorías, real o simulado y local o remoto, en cualquiera de esas combinaciones, genera la experiencia, que es lo importante. Nosotros hacemos reales en física, hacemos remotos en física y hacemos virtuales o simulados en física. En química, en electrónica, en pues, todo lo que tiene que ver con circuitos y demás, en redes, en manufactura, entonces operación de máquinas, entonces en producción, o sea, la gama es súper amplia. Realmente sé que existen simuladores para el área de bioquímica, que es la pregunta concreta. No los conozco a profundidad, solamente porque pues no, el área específica del conocimiento no hace parte de las áreas en nuestra facultad, en la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Yo en algún momento de la vida trabajé, hice experimentos con bioinformática y entonces sé que existen temas de biología molecular que se pueden simular muy naturalmente y unos experimentos bellísimos y unas plataformas muy, muy útiles, pero no estoy actualizado en ese punto particular. Pero por lo menos en esas que te digo, tenemos de todo. Y gama que va, insisto, los laboratorios tradicionales, los laboratorios remotos, los simuladores y laboratorios virtuales. Me surge otra inquietud. Tenemos otra en chat, pero de pronto te corchamos porque son muy específicas. Pero quiero más bien, Rafael, ampliar un poquito más. Sé que nos dijiste que depende del objetivo del objetivo de estudio que seleccionemos el laboratorio o el simulador, ¿cierto? ¿Qué otros tips nos darías? Por ejemplo, acá hay una pregunta de si conoces algo de reanimación cardiovascular, cardiopulmonar. Seguramente sí, seguramente no, Rafael, pero lo que observo es, o quiero que nos regales esos tips porque si tú entras y googleas laboratorios de tal tema, pues te aparece la super oferta nacional e internacional, en español, en inglés y en todos los idiomas, pero quiero que me regales o nos compartas esos tips asertivos de, bueno, ya tenemos claro el objeto de para qué queremos el uso del laboratorio y el simulador, ¿qué otro mecanismo podríamos tener para iniciar la definición de acuerdo a cada particularidad o a cada necesidad de nuestros diferentes usos? ¿Nos podrías apoyar en eso? Claro que sí. Primero, digamos que la parte de reanimación cardiovascular, tienes toda la razón. Y gracias por lanzarme el salvavidas y decir que vamos a cambiar un poquito la pregunta porque no tengo ni idea. Sé que existen. He visto algunos espacios de experimentación y hay experimentación en esa línea. Hay una experimentación bellísima. No me he metido porque he estado en otras líneas. Pero es muy, muy, muy interesante. Esencialmente, ¿qué pasa? Tenemos dos tipos de experimento que se hacen y surge el tercero. El tradicional es simulemos la parte de reanimación. Ok. Y fíjate que nos pasa incluso en diferentes áreas. ¿Cómo se hacen algunos laboratorios de clínica en psicología? En psicología, muchos de estos laboratorios clínicos o conseguimos un paciente real y utilizamos una cámara de Gesell y entonces miramos el comportamiento y miramos
todo lo que está pasando, se entrevistan y perdón con los psicólogos que estén presentes, si algo de esa naturaleza, pues estoy fallando evidentemente en la tecnología, no es mi área, pero se mira qué se está haciendo. Hay una práctica muy interesante. Esta la vi, no sabía que se hacía y me pareció bellísima. Se tomó estudiantes de artes de la escena que hacían el papel de libro del que tiene cierta patología. Y entonces, con esos estudiantes de artes de la escena, se simulaba la relación entre el psicólogo y el paciente. Algo parecido se propuso en algún momento para asuntos más médicos, pues médicos en el sentido por ejemplo, el referido, de reanimación y demás. Listo. Siguiente fase. Como alguien no puede simular un paro respiratorio y saber si le está funcionando, entonces están todos estos dispositivos que son el muñeco, el maniquí, que tiene todos los sensores y se simula el paro respiratorio, por ejemplo. Y entonces allí se hace la intervención y el abordaje a ese paciente, y es un paciente simulado. La cosa no está pasando, solamente va a pasar ya en la vida real. Ese caso particular el acceso a ese maniquí con los sensores se puede hacer en un laboratorio monousuario, en un laboratorio virtual multiusuario, y también se podría hacer en un laboratorio remoto. Lo que se necesita allí es otros dispositivos mucho más costosos, si se quiere, porque necesitas poder transmitir las sensaciones del médico. Estábamos haciendo un montaje con la Escuela de Artes de la Escena para los experimentos y los talleres de voz a distancia. El estudiante está en su casa, el profesor está en la suya. Normalmente, si estuvieran juntos, le pediría al estudiante que hablara y le tocaría el cuello o la espalda o el pecho para saber cómo está produciendo el sonido y diciéndole así no. Pero bueno, lo que estamos logrando hacer es que el estudiante use un guante, tócate el cuello, y los indicadores me van sensando dónde está produciendo la voz. Entonces, ese tipo de cosas los podemos ir haciendo. Son mucho más difíciles, pero existen y se pueden hacer. Es para la primera parte. En la segunda parte, creo que lo que tenemos que hacer y lo que siempre se tiene que hacer es no perder de vista cuál es el objetivo principal. Hoy por hoy, prácticamente todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer en un laboratorio real, lo podemos hacer en cualquiera de las otras versiones. Siempre las decisiones que hay que tomar son las que decías al principio. ¿Qué software usar? ¿Qué hardware usar? ¿Y qué desarrollos hay que hacer? Hay que definir muy bien lo que llamamos las prácticas que se van a desarrollar en el evento, en la particularidad. Con esas tres preguntas, si uno las resuelve, sabe si, por ejemplo, nosotros, y qué pena hablar tanto del Politécnico Gran Colombiano, pues, es que es el caso que mejor conozco. Sí, qué pena hablar tanto de mi caso, pero es que es el que mejor conozco. El número de estudiantes que manejamos en diferentes versiones, en diferentes modalidades, es bien distinto. Para diferentes programas. Uno podría decir, laboratorios para ingeniería en telecomunicaciones. Ingeniería en telecomunicaciones es un programa que no compara sus cifras con el de ingeniería industrial. ¿Sí? Nosotros tenemos 8.000 estudiantes en ingeniería industrial. De ese orden, tenemos 300 en ingeniería en telecomunicaciones. Entonces, en telecomunicaciones es más fácil que tengamos un laboratorio presencial. Pensar en un laboratorio presencial con los montajes, con las máquinas, etcétera, para 8.000 estudiantes, pues necesitamos una granja de fresadoras, una granja de cualquier cosa. Y además las personas están distribuidas en todo el país. Al estar distribuidas en todo el país,
necesitaríamos o poner laboratorios en todas partes o hacer que las personas se movieran, y el problema de acceso empieza a ser fundamental, empieza a ser crítico. Entonces, es allí donde lo remoto tiene es imperioso que aparezca, ¿sí? Entonces, ¿qué tomar? ¿Cuáles son las pistas? ¿Qué debemos hacer? Y por favor, contácteme cada vez que quiera, quien quiera, para hablar de estos temas. Estoy a entera disposición de toda la comunidad. Definir qué queremos hacer, para qué lo queremos, qué tipo de software, qué tipo de hardware y qué tipo de programación vamos a hacer, qué tipo de prácticas vamos a hacer. Es distinto, no olviden los niveles. El estudiante, el intermedio, lo que está haciendo un estudiante de últimos semestres o de primeros semestres, y lo que está haciendo un investigador. Bueno, se me está ocurriendo una iniciativa, pero al final te hago la invitación a ver si me aceptas. Voy a decir que sí, tú me conoces. Listo, entonces como está quedando grabado y monitoreado, entonces te agradezco muchísimo el sí. Sin embargo, Rafael, tenemos una pregunta por acá, también muy tácita, y creo que nos puedes ayudar. A José Saldaña le gustaría que le compartieras los laboratorios de PLC, si sabes o si le puedes compartir información sobre estos laboratorios. Bien, sí. En los PLCs tenemos, bueno, en el laboratorio de manufactura tenemos, lo que pasa es que hay tantas cosas. O sea, lo que voy a decir es, sí se puede, sí lo hacemos, y realmente están las dos versiones nuevamente. Tenemos la versión en la que el estudiante va al laboratorio en grupos de lo que sea. Y digo en grupos de lo que sea porque hoy la regulación nos está imponiendo unas ocupaciones de máximo el 25% en las salas en caso de tener que ocurrir, manteniendo condiciones de bioseguridad, etc. Entonces, eso está. Y lo que necesitamos es, nuevamente, acceder a esos equipos y darles el control. Y el punto va al siguiente, va a lo siguiente. No es PLCs, no es bancos de neumática, no es inserte aquí casi que cualquier tema. Ese no es el punto exactamente. El asunto es preguntarse, ese dispositivo, ese equipo al que estoy haciendo referencia, ¿puede recibir instrucciones de manera electrónica? Si la respuesta es sí, entonces sí se puede hacer. Porque lo que vamos a tener es, acuérdate el primer diseño que había por allí. Teníamos un diseño en el que decía, teníamos una capa, voy a compartirla por un momentito, este diseño. Sé que está en modo edición, pero no quiero enredar la vida. Fíjense que en este diseño lo que tenemos unos dispositivos físicos, que lo único que se necesita es que esos dispositivos físicos reciban señales, puedan recibir impulsos, recibir instrucciones de control electrónicamente. Unos dispositivos que aquí aparece, y tiene razón quien me decía hace un momento que lo había puesto con NI, sí, es solamente un ejemplo. Aquí es donde vamos a controlar. Fíjense que el único requerimiento entonces está en que esos dispositivos físicos estén en capacidad de recibir instrucciones de tipo electrónico. Si eso pasa, el resto ya es que vía nuestro servidor de aplicaciones y aplicaciones que una persona estará diseñando, una persona tiene que diseñar, eso necesita codear, como dicen, eso necesita echar el código, necesita hacer la programación electrónica y necesita poner la interfaz. Hay que diseñarla. Pero fíjate que todo el requerimiento fue que el aparato final, la máquina final, pueda recibir instrucciones mediante la electrónica. Ese es el único requerimiento.
Bueno, muchas gracias. Y hay por acá hay otras preguntitas. Primero que todo, excelente presentación. Me dice por acá Jorge Álvarez que te haga saber el mensaje. Y la pregunta es si conoces algunos simuladores gratuitos o páginas en donde podamos encontrar estos ejemplos o para uso. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias. Aprovecho para agradecer a todos. Estoy viendo la hora y no le he dado las gracias a toda la gente que está. Muchas gracias a todos por compartir este espacio. Sí, hay simuladores gratuitos, hay pagos, hay desarrollos propios. La invitación es realmente a que experimentemos las cosas. Incluso hay sociedades mundiales que comparten sus laboratorios. Renata es un canal ideal para este tipo de cosas. Porque fíjense que nosotros estamos pidiendo cosas como en estos laboratorios remotos se necesita, imagínense el ancho de banda. Estamos necesitando, o se va a necesitar, que el video vaya perfecto, que las cosas ocurran casi con un delay mínimo. Eso para lo remoto. Entonces, canales como este que tenemos en la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, pues es importantísimo. Y nos pone en contacto con el mundo. El laboratorio hoy por hoy no me importa si está en China, si está en Japón o si está a 2 cuadras de mi casa. No me importa. El laboratorio está, punto. Y lo uso. Entonces, ese es un aspecto. Y los hay, entonces, lo que decía es, existen organizaciones mundiales, incluso con quienes estamos compartiendo laboratorios reales. Es imposible hace unos años pensar en que nosotros desde Colombia íbamos a tener acceso a máquinas del CERN, por ejemplo. Y sí, se tiene. IBM tiene en este momento un laboratorio de simulador de circuitos cuánticos que está disponible y está en la web. Y es muy bueno. Tan bueno que, pues, como está la cuántica hoy por hoy, pues todavía el simulador es mejor que el computador de verdad, pero bueno. Todo para decir, existen versiones libres, existen versiones pagas, existen desarrollos propios, tanto en lo virtual como en lo remoto. Lo importante es que nos atrevamos a explorar todas estas líneas. La situación actual que nos tocó vivir nos lleva a una pregunta muy importante, que es, ¿cuál es la diferencia que hay entre estar remoto o estar virtual, por ejemplo? En todas las instituciones se ha pasado por el susto, por el miedito de decir, oigan, ¿es tan fácil como entonces ahora transmitamos las clases? No, no es tan fácil. Una teleclase es distinto a un modelo de educación virtual. Un modelo de educación virtual necesita otros esquemas, otros modelos pedagógicos, otras metodologías, otros desarrollos instruccionales. O sea, hay un trabajo muy distinto. Cuando algunas instituciones en estos días dicen, es que estamos virtuales. No, estamos remotos de pronto, en el mejor de los casos. Y entonces esas sutilezas resulta que empiezan a tener una importancia grandísima en este tipo de escenarios, porque son escenarios de aprendizaje y de experiencia de aprendizaje. Pero la invitación es, de todas maneras, explorémoslos. Las puertas están abiertas, la tecnología está ahí. Tenemos que atrevernos a usarla. ¿Es un gran problema? Sí, desde ingeniería somos problem solvers. Entonces, tenemos que solucionar los problemas. Busquémosle solución a los problemas y no problemas a las soluciones. Eso es parte de lo que necesitamos hacer como comunidades académicas para seguir avanzando y seguirnos moviendo. La situación que nos ha tocado vivir de confinamiento y de pandemia, de emergencia sanitaria, nos ha llevado a pensar y a ser conscientes
de que tenemos muchas oportunidades de cosas que ya sabemos hacer. ¿Por qué no hacerlas? Perdón. Ese es un buen abrebocas para mi invitación, Rafael. Y a todos nos acompañan 113 personas, muchos preguntando, obviamente por su momento singular y otros tantos como escuchándonos. La invitación desde Renata, Rafael, efectivamente es, nosotros tenemos en este momento 3 proyectos: telemedicina, movimiento de datos y formación docente. ¿Qué pasa si yo en este momento te digo, oye, pues creemos efectivamente esa comunidad que tú acabas de decir de arriesguémonos, pero necesitamos una cabeza visible, ¿cierto? Que nos oriente. Entonces, si te propongo, Rafael, hagamos una comunidad en este momento para laboratorios y simuladores, en donde tú nos orientes cómo desarrollarla junto con no solo estas 114 personas que están conectadas, sino otras tantas. Tú ¿aceptarías a Renata diciendo, por supuesto, yo los acompaño, los oriento, los guío, les apoyo y de acuerdo a cada circunstancia? Esa era como la invitación, señor. Hay una cosa que decir al respecto. Muchísimas gracias por la invitación y por esas iniciativas que se están desarrollando. Quiero decir que esto en la institución, en el Politécnico Gran Colombiano, no es Rafael García. Esto es un equipo de trabajo muy grande, que además es un equipo que cree, y es un equipo que cree no solamente en cómo llegar a las soluciones, y esto hace parte de la respuesta, porque es que fíjate que no solamente son los docentes, no solamente son los investigadores, científicos o conocedores de un área específica. En el caso particular, puedo nombrar al ingeniero Wilmar Jaimes, que ha trabajado muchísimo en la virtualización y en tener laboratorios de redes remotos. John Navarrete, un experto en este tipo de cosas. César Quiñones, en instrumentación virtual. Hay un equipo muy, muy, muy interesante porque tiene unas particularidades. Son estudiantes. Todos estos que acabo de mencionar son profesionales, con titulaciones y doctorados y todas esas cosas. Pero hay otro equipo que es fundamental para que esto funcione, que son los usuarios finales. Son los estudiantes que trabajan en el desarrollo. Parte de esta experiencia ha sido desarrollada, dispositivos que han sido desarrollados por estudiantes. Y hablo ahí de Nicolás Triana, de Gabriel Sanabria, de Kevin Montealegre. Estudiantes que se meten a hacer las cosas. Estudiantes que también están convencidos de que esto se puede hacer. Entonces, la respuesta es sí. Claro que nada de esto lo podemos hacer solos. Esto necesita alianzas entre todas las instituciones. Necesitamos tener un equipo grande de personas trabajando. Y como decía hace un tiempo, si hay dudas, no se preocupen. Aquí las ampliamos. Porque no siempre vamos a tener soluciones. Muy seguramente vamos a agrandar los problemas y vamos a resultar solucionándolos. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Cuenta conmigo para lo que se necesite. Y cuando digo conmigo es con el equipo. Con tu equipo, por supuesto. Sí, esto no lo hace una sola persona. Por eso considero que una comunidad en donde no solo por lo que sucedió desde el 13 de marzo, sino por nuestra nueva realidad en las transformaciones, las distintas transformaciones que hemos tenido que vivir y que vamos a seguir viviendo, ¿cierto? Porque esto no, este amigo que se ha generado no termina el 31 de diciembre, supongo yo, sino que vamos a seguir renovándonos. La mejor solución creo que es crear comunidad y crear conocimiento a partir de unas experiencias y de no experiencias y de preguntas y de más preguntas. Entonces, pues Rafael, muchas gracias. Y sí, yo creo que por supuesto que estaremos. Por acá tenemos más preguntas, Rafael. Natalia Cogua nos dice que es instrumentadora quirúrgica y dice que quería preguntarte acerca de las habilidades que el conferencista considera deben tener los médicos para desarrollar telemedicina. Wow. Paso. No mentiras. Creo que
Eso es pura especulación. Y es, yo creo que en todo lo que primero que se necesita es conocimiento, un profundo conocimiento de la disciplina específica, porque solamente quien conoce profundamente su disciplina específica puede saber realmente qué está pasando, leer la información que le van a entregar, incluso todos los sensores. Hay mucha información de esta que viene vía sensores. Entonces, cuando tienes un conjunto de datos, se necesita saber del tema para interpretar los datos, para transformar esos datos en información y de allí en conocimiento. Eso uno. Entonces, un médico debería tener conocimiento sobre el tema específico. Dos, se necesita tener afinidad con las máquinas. Esa afinidad con los fierros, como le digo yo, hay un momento mágico que debemos explotar. El momento mágico en el que uno descubre que un objeto inanimado, un conjunto de pepitas, un conjunto por ejemplo, lo que yo les mostraba es un momento de mi mascota. Cuando es ese momento mágico en el que eso deja de ser piezas sueltas, hacer algo, ya es una cosa, pero eso se puede hacer con la escultura, por ejemplo. Pero hay un momento más allá, y es cuando yo logro hacer que un objeto inanimado haga lo que yo quería que hiciera. Eso es afinidad con la máquina. Cada uno cuando conduzca un vehículo, una bicicleta, unos patines, un automotor, piense que existe un momento mágico, el momento en el que ese objeto inanimado está haciendo lo que usted quiere que ese objeto inanimado haga. De eso se trata la instrumentación virtual. Entonces, ya que estamos hablando de una instrumentadora, cada vez que en su ejercicio profesional usted hace que un objeto inanimado se porte como usted quiere que se porte, hay magia. Necesitamos es automatizar esa magia y hacer que nuestros estudiantes la sientan. No es trivial, pero se necesita. Entonces hay sensibilidades de todas partes. Esa compatibilidad con las máquinas es necesaria. Y me imagino que para hacer telemedicina con las personas, con los pacientes, o sea, es otro tipo de vínculo el que hay que establecer. Sí, hay áreas de teleconsulta, hay áreas de, bueno, en fin, otras áreas que también estamos abarcando desde la misma comunidad. Y tienes toda la razón, muchas gracias por la respuesta. Gracias por no pasar, sí, hiciste un buen, y a propósito fue tu respuesta. Pues Felipe nos está diciendo que también quiere compartirnos, entonces, pues más adelante ya le compartí mi correo electrónico para que conversemos. Creo que no hay más preguntas por el momento. Por favor, nos cuenta si en algún trabajo de realidad virtual a nivel de laboratorio de ciencias. Y con esta cerramos. Bien, muy importante esto. La realidad virtual. Fíjense que allí estamos en el límite entre la simulación y la realidad. En esa frontera que a veces es una línea de sombra. Que es muy común que se haga y hay muchas experiencias. El defecto que tienen estas experiencias es que vaya si son costosas. ¿Por qué? Porque eso sí necesita mucha más inversión en tecnología. Pero ¿a qué voy? Primero, hay que recrear el ambiente. Y recrear el ambiente es programarlo. Ahora, necesitamos una interfaz entre el usuario final, la víctima, el estudiante, y ese ambiente simulado. Entonces, existen herramientas, existe software que necesita de hardware, en el que te pones unas gafas y además tienes un par de instrumentos en las manos, por ejemplo. Y entonces, estás en un espacio cerrado, libre, y te puedes mover tranquilamente. Girar la cabeza, y al girar la cabeza, allí está el objeto. Puedes acercar el objeto, incluso puedes retirar sus partes con movimientos de las manos.
Y todo, pues quien lo mire desde afuera estará pensando, este tipo se enloqueció, está moviendo las manitas allá. Pero el otro, que está inmerso porque tiene sus lentes de realidad virtual, esa persona en ese ambiente inmersivo está viendo las cosas y puede entrar tan detalladamente como sea necesario. El asunto es que generar contenidos es muy costoso. La herramienta está, pero para cada experimento, para cada experiencia, es necesario generar todo el software de inmersión, todo el ambiente de realidad virtual. Y pues eso es caro, pero se puede hacer. Experiencias exitosas al respecto hay muchas. Conozco el trabajo con HoloLens. Hay un trabajo muy interesante que se ha hecho en ingeniería mecánica. Entonces, en medicina también se han hecho unos trabajos muy interesantes. Por ejemplo, poder simular una operación de corazón abierto o poder tener el modelo de un ojo y hacer la operación en el ojo y ampliarlo, porque solamente se amplía como haciendo zoom con una tecla. La tecla no es una tecla, sino movimientos de manos. Pero entonces generas un ambiente inmersivo y puedes entrar en el ojo, ampliarlo tanto que uno ya puede entrar y ver qué cosas están pasando. Eso es posible, es real. De ese sí no hay casi herramientas libres. Las herramientas libres son solamente demos, pero necesitan hardware especializado para usarlo. Entonces caemos casi que en la versión de el laboratorio presencial y tradicional. Necesitas ir a un espacio físico en el que además tienes que ponerte unos lentes y hacer ciertas cosas. Hay versiones que se pueden usar desde un teclado. Solamente una reflexión. ¿Alguno de ustedes, para responder esa última pregunta, piensen en cómo se ven en este momento o cómo nos vemos en este momento? Yo, por ejemplo, estoy en mi estudio y el que me vea desde afuera, le estoy gesticulando y hablándole a una máquina que está ahí. Para ellos, para el que está afuera, nada de esto está pasando. Para mí, le estoy hablando a todos y cada uno de ustedes porque estoy viendo a las personas. Porque estoy viendo que tiene la cámara encendida, porque tengo ese feedback. Eso es realidad virtual. Un poquito menos inmersiva, ¿no? O sea, que estamos, por la otra es más inmersiva porque es todo el ambiente, no tengo el escritorio y esas cosas. Pero es ese tipo de cosas. Necesitas el desarrollo y necesitas el desarrollo y el hardware. Eso es lo costoso en realidad virtual. Y aprovecho, ya que Sandra nos dijo que era la última intervención, aprovecho para agradecerle a Renata, a Sandra, a Mónica, a David, a todo el equipo de Renata y a todos los asistentes por su tiempo, por su atención y por la invitación. Este escenario es un escenario maravilloso en el que, normalmente no estamos todos los días, pero en cambio podemos tener una comunidad grandísima adelantando nuestro país. Esto es un trabajo por la nación. Y esto es para lo que tenemos que usar Renata. Seamos comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias, Sandra, y muchísimas gracias a todos. No, Rafael, a ti muchísimas gracias. Por aquí Natalia dice, gracias por compartir tu pasión. Efectivamente, la impregnas. Se nota que no es que seas un experto, sino que amas este tema. Y muchísimas gracias por aceptar no solo compartir tu experiencia, sino continuar. Si es el querer de Renata, crear estas comunidades, efectivamente, que esto que tú dices que es costoso, de pronto no, porque si nos unimos varios y es un proyecto, pues entonces una parte es una parte y compartimos este costoso. Si es una sola persona, pues o es una sola institución, pues obvio sale súper costoso. Pero si es una comunidad aplicando, creando, desarrollando país, creo que no saldría tan costoso. Entonces, ese es el querer de Renata y personas como tú hacen que esto sea posible y como no solo tú, sino los participantes que nos hicieron, fueron a propósito de las preguntas, estuvieron pendientes, su tiempo también, que es súper valioso, es este pasivo tan activo, costoso e interesante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias desde Renata por estar con nosotros.
siempre en estos temas a la vanguardia que queremos abarcar y crear y desarrollar. Rafael, muchas gracias y de verdad un abrazo desde el corazón, y para todos muchas gracias y feliz semana. Nos vemos la próxima en el siguiente tema y nuestro foro. Rafael, estaremos conversando seguramente. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos. A ustedes. Feliz día. Gracias.